Club Providencia, un lugar para encontrarnos en familia. BTR Negocios y su nueva central telefónica virtual presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer entrevistado. Él es el senador de Evópoli, Felipe Kast. Senador, ¿qué tal? Muy buenos días, Fernando. Bueno, desde la última vez que hablamos han pasado, pero muchísimas cosas que apuntaban de pronto a una dirección promisoria y después se ha enturbiado un poco la situación. No tengo claro cómo ves tú que esto haya mejorado desde el acuerdo que se hizo para cambiar la Constitución. Bueno, yo creo que hemos tenido claramente un acuerdo histórico que permitió hablarle a una gran mayoría de chilenas y chilenos que se han movilizado, y claramente todavía queda un grupo que para mi gusto es reducido, pero que desgraciadamente ha tenido en jaque a la democracia, usando la violencia, creyendo que la violencia es un método legítimo, y esa línea roja es muy delicada, y eso ha sobrepasado claramente a las policías, que han tenido también abusos y se han generado vulneraciones de los derechos humanos. Por lo tanto, se ha generado un círculo vicioso que claramente tenemos que enfrentar con mucha claridad y entender de que el respeto a los derechos humanos y el orden público son dos caras de la misma moneda de una democracia madura. Estamos conversando con el senador Felipe Kast. Felipe, una de las cosas que más fácilmente puedes encontrar en situaciones de este tipo es, para tratar de entenderlo, es recurrir rápidamente a caricaturas. Y eso ha sido estable no solamente en Chile, en montones de países. De pronto teníamos que estaban los grupos venezolanos, grupos colombianos, incluso alguien dijo que los rusos están metidos, rusos de ser uno de los países más capitalistas, más de ultraderecha hoy día que deben haber en términos de sesgo político, pero bueno, también lo metían como los malos. Se ha planteado por otra parte que esto es una situación donde muchos de los incendios han sido provocados intencionalmente por carabineros para dar la sensación, o por gente asociada a ellos para dar la sensación de caos, y de tal manera de mostrar debilitar el movimiento en las calles. Si es que sin recurrir a caricaturas, ¿cómo entiendes tú lo que está pasando? Yo creo que claramente hemos generado burbujas donde cada uno se habla a sí mismo, donde cada uno se retroalimenta su propia historia, y donde al final nunca soy capaz de escuchar la otra parte de la historia. O sea, hay algunos que creen que en el fondo, por ejemplo, el tema de orden público no es relevante, no debiera considerarse, que en realidad toda esta violencia es casi que justificada, y hay otros que dicen, miren, aquí no ha habido ninguna vulneración de los derechos humanos, por lo tanto todas estas son fake news, y esas burbujas son muy peligrosas, porque son las que finalmente son como el combustible que te genera que no haya posibilidad de avanzar. Y por eso creo que necesitamos un clima muy similar al que logramos esa noche del 15 de noviembre, o el 14, y que finalmente generó un acuerdo transversal. Yo esperaría que así como se generó en su minuto, y cada uno salió de la trinchera, de los que decían, mira, en realidad la Constitución no tiene que ser un tema. Salieron de la trinchera los que pensaron que la nueva Constitución no tenía que poder hacerse de forma transversal. Salieron de la trinchera. Ese mismo espíritu de poder entender de que el orden público y el respeto a los derechos humanos son dos cosas que tenemos que cuidar, son elementos que ahora espero que en las próximas 48 horas, como mundo político y como mundo social, seamos capaces de reconstruir, de retejer, porque claramente las burbujas hoy día no conversan. Eso es cierto. Hay una situación donde cada cual se parapeta en su explicación, y ahora lo vamos a tener probablemente también con la última medida que anunció el presidente Piñera, que es tratar de que los militares puedan resguardar determinados puntos estratégicos de las ciudades, a fin de que Carabineros pueda cumplir su misión con todo su personal, esto sin recurrir a los estados de emergencia. ¿Cómo ves tú eso? Se parece bastante a lo que hizo Maduro, para serte franco, que tampoco recurrió al estado de emergencia para sacar a los militares. No, pero hay que tener cuidado. Esto lo ocupa Francia, lo ocupa España, lo ocupa Inglaterra. O sea, en el fondo,
claramente, y aquí la entrevista que dio José Miguel Vivanco ayer creo que relata de alguna manera otro pecado que está detrás de esta historia, y es que nosotros las policías de alguna manera no las profesionalizamos hace mucho tiempo. Pasamos de tener 20.000 carabineros en las calles a 60.000. Todos los gobiernos prometían más carabineros, pero nunca se preocuparon de que en realidad para poder tener un carabinero en la calle, la necesidad de formación, de preparación, de acompañamiento, era muy necesaria, y por lo tanto hoy día estamos también, los mismos carabineros también son víctimas de esa falsa del mundo político, que no generó una policía de alto estándar, que tuviera inteligencia, y eso claramente creo yo que es parte de las lecciones que tenemos que tener, y obviamente no se puede arreglar de la noche a la mañana, pero creo yo que aquí también estamos pagando un pecado histórico de no haber formado a las policías de forma más profesional. Sí, pero Felipe, hay que tomar en cuenta también varias variables, digamos. Una de ellas es que siempre se había dicho, y yo me acuerdo haber entrevistado a varias personas que se había dicho de que el mensaje de derechos humanos dentro del currículum de Carabineros era extraordinario. Llegó gente a plantear abiertamente que había cambiado radicalmente toda la instrucción de Carabineros de un tiempo a otra parte, desde los comienzos de los 90 hasta ahora, y tú puedes googlearlo y lo vas a encontrar con montones de ministros de defensa y montones de subsecretarios de Carabineros en su época que plantearan la gran diferencia está en que ahora justamente tienen una mirada curricular que tiene que ver con los derechos humanos, y ahora resulta que parece que no había nada de eso. Yo creo que, la verdad que yo creo que probablemente tal vez en la malla le pueden haber incluido algo. Si el problema está que para que eso funcione, no basta con que te lo enseñen en el papel. O sea, en el fondo tú necesitas un nivel de preparación, necesitas instituciones autónomas que puedan verificar esto. O sea, en el fondo tú, para que sea una policía de alto estándar profesional, necesitas que no solamente te enseñen en la clase, sino que el procedimiento mismo, las formas de verificar que se hacen los protocolos de forma correcta, que existe una unidad de auditoría interna que no vaya a poner en riesgo su carrera si es que termina acusando a otro. O sea, tienen que haber mecanismos de chequeo cruzado, y eso es con autonomía. A eso me refiero, Fernando, con el profesionalismo que tiene que existir también en materia de carabineros. Sí, ahora yo creo que aquí va a haber un problema probablemente constitucional también. Hay mucha gente que dice, y abogados, yo le pregunté a dos de ellos ayer, y me decían, mira, que esto está pero en el borde, sino directamente en la inconstitucionalidad, el hecho que puedan salir militares sin estado de emergencia. ¿Ustedes vieron eso? Bueno, claramente, cuando se hace un anuncio, y no es la primera vez, hemos hecho 200 reformas a la Constitución, por lo tanto, cualquier modificación legal que se requiera va a tener que ser sometida a votación, y por lo mismo es importante que estos acuerdos se hagan en forma transversal, que no sean cosas menores. Yo por eso te digo que es necesario hoy día lograr que el tema de seguridad ciudadana, ojalá un acuerdo que sea un acuerdo por los derechos humanos y por la seguridad ciudadana, las dos cosas juntas. Si de lo contrario, no podemos seguir en estas burbujas que te comentaba, donde a cada uno le llega una parte de la historia nomás, donde a cada uno en los WhatsApp le llega simplemente imágenes de un lado o del otro. Y eso es lo que tenemos que quebrar. Sí, estamos conversando con el senador Felipe Kast. Ahora, mientras tanto, Felipe, ha empezado toda la estructura que se debe construir en torno a la nueva Constitución. Ha seguido funcionando, se designó el comité técnico, van a haber una serie de disposiciones, se tienen que hacer una serie de reformas menores para poder implementar este asunto. ¿Qué tanto ves tú a los partidos políticos que firmaron con las mismas ganas que tenían cuando firmaron? Con excepción de algunos que firmaron a regañadientes, pero que probablemente podrían estar contentos con que esta cosa no avanzara más rápido. Yo creo que el acuerdo es muy importante, pero es frágil, hay que cuidarlo. En ese sentido, claramente hemos visto fuerzas de afuera, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda, que quieren que esto no ocurra. Y por lo tanto, la buena noticia es que, como tú bien dices, han existido reuniones, cada uno de los partidos puso a sus técnicos constitucionalistas a trabajar,
Hoy día hay una reunión también en esta materia. Nosotros desde Evópolis hemos manifestado que nos parece muy importante que se incluyan un padrón paralelo para los pueblos originarios, que los independientes puedan hacer sus listas, pero bueno, esas son cosas que se tienen que conversar. Claramente son parte de las definiciones que tienen que venir ahora en este acuerdo, pero como tú bien dijiste, es un acuerdo que todavía es frágil. O sea, si no lo cuidamos entre todos, claramente hay varios que tienen incentivos a tirar el mantel y eventualmente que no se haga, ¿eh? Sí, ahora la masividad de las marchas probablemente ha disminuido un poco, pero siguen siendo extraordinariamente potentes en términos de la elocuencia de lo que está pasando. Aquí hay personas que entendieron que lo que se firmó respecto de la posibilidad de una nueva constitución no tenía por qué ser un freno para la expresión o manifestación masiva de la población en las calles, y por lo tanto ha seguido saliendo. Es cierto que muchas de esas cosas terminan en vandalismo y terminan en saqueos bastante fuertes y bastante brutales, pero la pregunta es, para intentar que eso no suceda, ¿hay que parar el derecho de asamblea o el derecho de movilización? Yo tengo la impresión de que hay que hacer algo al respecto, pero no sé si es que sacar los militares con un resquicio constitucional puede ser la solución. No, sí, yo lo que creo es que claramente hay que diferenciar las cosas. Primero, toda democracia moderna tiene el derecho a movilización y a expresión y un derecho sagrado, por lo tanto, no creo que la solución vaya por ahí. Lo que sí creo que es un aporte el poder tener efectivamente para lugares críticos donde desgraciadamente los vándalos, como te digo, han puesto de rodillas la democracia. Aquí hemos visto cómo el emperador iba desnudo. Esto es como la historia de Christer Andersen, de este niño que de repente pensábamos que teníamos una gran capacidad de inteligencia, de poder enfrentarnos para que nuestra democracia no estuviese siendo obligada por personas que creían en la violencia, y eso no fue así. La precariedad de nuestras instituciones nos ha pasado la cuenta de forma brutal. Entonces, pensar que el poder tener, por ejemplo, militares cuidando lugares como hospitales, cuidando lugares estratégicos para que efectivamente puedan vivir en paz. Te cuento lo que nos ha pasado en la Araucanía, en Temuco. Hemos tenido muy dramático. El conflicto se genera al lado del hospital regional. El nivel de violencia que justo ahí, al lado de los enfermos. Entonces, claramente, y con riesgo de ser quemado, o sea, hay una serie de elementos que claramente el poder tener un apoyo de las Fuerzas Armadas de forma preventiva en ciertos lugares estratégicos, a mí me parece que ha suscitado una necesidad, no porque se quisiera, sino me encantaría no necesitarlo, pero Carabineros claramente se ha visto completamente sobrepasado. ¿Y qué hay de todo lo que se ha denominado la agenda social, Felipe Kast? Que alguien pensó por ahí, probablemente, bueno, tenemos un acuerdo para una nueva constitución, el acuerdo de la agenda social va a ser la pata que falta en la mesa para que finalmente esto se encauce. Y lo que hemos visto básicamente es que todas las cosas que se proponen se aceptan, en algunas cosas se discuten, lo que sea, pero no paran el movimiento, digamos. Es que yo creo que hay que diferenciarlo, Fernando. Primero, el movimiento en sí mismo no es algo que quiera una lista de supermercado. Hay ciertas personas que se movilizan con mucha legitimidad porque realmente en el fondo están buscando que esta tensión se mantenga, porque tienen razones para ser escépticos. Pero no es que esta cosa, esto es como cuando muchas veces piensan que son películas que tienen un final abrupto. Yo no creo que sea así. La política moderna no funciona así. Y por lo tanto, el que existan movilizaciones o que existan efectivamente personas que se puedan manifestar de forma pacífica no es el problema, sino el drama que tenemos, y así como en su minuto dijimos ya, la Constitución es un gran elemento que tenemos que abordar y fue histórico que desde la UDI hasta el Frente Amplio estuvieran dispuestos a plebiscitar cada una de las opciones, que fueran con 3 elecciones, después que tuviesen un acuerdo social la semana pasada, que es un avance, pero claramente el gran también de aquí hoy día es que desgraciadamente hoy día un grupo de personas que creen en la violencia en forma sistemática tiene hoy día muy silente y con mucho susto y con tiene como rehén buenas partes de nuestro país. Y eso es una falencia de la democracia. Lo decía Juan Gabriel Valdés, no sé si pudiste leer Sí, la leí. La carta de Juan Gabriel, que me parece que es muy elocuente en esta materia. Si no estamos todos juntos en esto, quienes ganan son finalmente los que tienen mirada fascista de la realidad, en el sentido de poder querer imponer por la violencia
sus términos. Y eso claramente destruye los valores más profundos que están detrás de las mismas movilizaciones. Estamos conversando con el senador Felipe Kast. Felipe, de pronto a Evópoli le llegó de sopetón, llamemos así, una tremenda responsabilidad. Es encargada hoy día en términos de dos carteras que un partido que tiene casi 2 años y medio o 3 años, que siempre fue mirado un poquitito con a regañadientes, así como medio debajo de la sábana, así como diciendo, bueno, ya estos los vamos a aceptar, pero les piquinearon los cupos, los trataron de ser los últimos, de decir, incluso les dijeron abiertamente que eran los últimos que habían llegado, por lo tanto tenían que no ser demasiado, qué sé yo. De hecho no pudimos competir en muchas partes. No pudieron competir en muchas partes. Bueno, ya resulta que ahora tienen en el Ministerio del Interior un militante, y tienen en el Ministerio de Hacienda un militante, tienen la Caja Fiscal y tienen la Seguridad Pública bajo Evópoli. Esa responsabilidad, ¿qué tanto sienten ustedes que está bien entendida por todos sus socios y que está bien, yo diría, administrada por Blumel y Briones? Bueno, primero, claramente fue algo que nos tocó y nosotros nos ha tocado tratar de apoyar mucho a ambos, que les tocó una responsabilidad, para serte bien honesto, muy importante en un momento muy crítico. Y yo siento que por lo menos la coalición nos ha tomado esto con cero, toda vez de que claramente en el momento crítico que vive el gobierno, ambos han sido muy bien evaluados y reconocidos por la coalición de forma transversal. O sea, no he visto esa pequeñez de celos o de algún tipo de inquietud. Sí, claramente creo que ha sido muy difícil, no solamente para ellos, sino que para todo Chile. Y el mérito es más bien de ellos. O sea, aquí quiero ser bien claro, tanto lo que ha hecho Ignacio Briones con ese tono de transversalidad, de humildad, de escuchar, de no caer en esta lógica un poco soberbia que a veces tenemos los economistas, sino que más bien ser una persona que es capaz de empatizar. Creo que ha sido en buena medida la clave. Y por parte de Gonzalo Blumel lo mismo, una disposición a, en vez de sentirse él el que soluciona todo de forma soberbia, buscar acuerdos transversales, y probablemente el acuerdo de la Constitución que logró construir con la ayuda de muchos de nosotros de transversal, pero Gonzalo Blumel estuvo detrás de propiciar que esa responsabilidad también fuese compartida, que no simplemente tuviesen una relación vertical con el Ejecutivo. Felipe, tú eres representante de la Araucanía y casi siempre, prácticamente cuando habían montones de situaciones, desde los fuegos del verano hasta cualquier evento que pasara justamente en esa zona, la responsabilidad siempre se le endilgaba a comuneros o grupos mapuche. Y ha sido una de las zonas más pacíficas en términos de comparadas con otras zonas del país. ¿A qué lo atribuyes tú? ¿Y cómo se entiende entonces que se haya durante tanto tiempo dicho que ahí estaba, pero el germen de toda la subversión armada que había en Chile? No, yo creo que hemos tenido en la Araucanía claramente relativo al resto del país, son fenómenos completamente distintos. Y por lo tanto yo siempre he sido partidario de nunca ni estigmatizar, de hecho el pueblo mapuche en ningún caso es parte de la violencia. Los que buscan mezclar al pueblo mapuche con la violencia hacen doble error. Primero, estigmatizar un pueblo que es tremendamente, con una cosmovisión maravillosa y tremendamente pacífico, y segundo le hacen un negocio que utiliza la violencia, que es real en la Araucanía. Y de hecho, más allá de que la intensidad se han movido los focos, las cámaras a Santiago, Concepción, Valparaíso, desgraciadamente ha seguido ocurriendo violencia en la Araucanía, pero en ningún caso se le puede atribuir al pueblo mapuche, que claramente no tiene ninguna relación, y como te digo, es tremendamente injusto poder llegar a ser una asociación de ese tipo. Tú eres partidario, dijiste, de que en la nueva Constitución quede plasmado el que los pueblos originarios tengan algunos escaños reservados, o así me pareció entenderte, o tengan algunas especificaciones que estén garantizadas.
¿Y qué hay de, por ejemplo, el reconocimiento de pueblo mapuche o de Chile como un país pluricultural dentro de la Constitución? Bueno, son todas cosas que creo que son elementos que tenemos que incorporar, y claramente el tener un padrón aparte, paralelo, que es lo que yo creo que debiera ocurrir en este sistema. Espero que ocurra. Ahora va a depender de la voluntad de quienes firmaron el acuerdo, y eso es parte de lo que se está conversando en estos días. ¿A qué te referís con padrón paralelo? Que tú en el fondo puedas tener, tú hablas durante 5 meses la posibilidad de que cualquier persona pueda elegir si es que se inscribe en el padrón nacional o se inscribe en un padrón paralelo. Y ese padrón paralelo, claramente que puede incluir a los distintos pueblos originarios, te genera una serie de miembros de la Constitución, de constituyentes, proporcional obviamente a la cantidad de personas que estén en cada uno de los padrones. Y de hecho esa fue la solución que se ha utilizado en varios otros países para abordar este tema, y que tiene la virtud también de mantener la igualdad ante la ley, de mantener la proporcionalidad. Sabemos que tienes una reunión, así que te quiero agradecer que hayas estado una vez más aquí con nosotros en Combinación Clave, Felipe Kast. Que te vaya bien. Muchas gracias, Fernando, que tenga buen día. Chao. Para hacer un buen negocio necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56